Estimadas y estimados, espero que estén muy bien. La clase que vamos a ver hoy día corresponde a lo que se llama en el área farmacológica, farmacología de poblaciones especiales. No generalmente cuando trata a personas adultas, ¿sí? Es como la farmacología clásica que uno hace. Pero hay ciertas poblaciones que son distintas al adulto, que muchas veces hay que conocerlas mucho más dependiendo del área que ustedes se desenvuelvan. Está el área pediátrica, están los niños, está el embarazo, está la farmacología de la lactancia, está el paciente adulto mayor, la paciente adulto mayor. Por lo tanto, si ustedes ven esas figuritas arriba, eh, hay varias poblaciones, ¿sí? Poblaciones con capacidades especiales, es otro tema también. Por lo tanto, uno de los temas que quiero que veamos en esta actividad corresponde a la farmacología del embarazo, que es una de las típicas preguntas que les van a hacer en su casa, las amistades, en el hospital, en la clínica. Oiga, doctora y doctor, ¿este medicamento se puede ocupar en el embarazo? ¿Sí? Es una de las preguntas típicas que le va a hacer las personas. Y para poder entender y saber y conocer, ¿cierto? Si se puede ocupar o no, es importante estudiar algunos elementos de esta clase. Vamos a ver un par de cosas muy importantes, muy interesantes. Por lo tanto, finalmente lo que quiero yo es que ustedes sean capaces de poder hacer una prescripción correcta y poder saber si este medicamento es factible o no usar. Bueno, el principal objetivo de esta clase es, son principalmente tres. Identificar los cambios que ocurren durante el embarazo desde el punto de vista farmacocinético. Una embarazada, ¿sí? Tiene varios cambios farmacocinéticos y pueden imaginárselo. Y eso es el efecto que tienen las hormonas. La gonadotrofina coriónica, la progesterona, van generando cambios en el volumen, en los líquidos, en la metabolización, y eso influye directamente en cómo un medicamento se dispone en una embarazada. Piensen en lo que podría ser un diazepam, un clonazepam. Piensen en lo que podría ser un diurético. Piensen en lo que podría ser un anestésico en una embarazada, ¿sí? Porque sus cambios son cambios farmacocinéticos. Así que eso lo vamos a estudiar ahora. Van a ser capaces de clasificar los medicamentos según la clasificación de la FDA, valga la redundancia. Y eso tiene que ver con el riesgo teratogénico, la teratogénesis, que son las malformaciones congénitas, ¿sí? Una de las formaciones congénitas clásicas es una patología que se llama focomelia. La focomelia es cuando tú naces con brazos sin bracitos o sin piernas, o naces con una pequeña porción, ¿sí? Eh, y eso influye directamente en que muchas veces se debe o a un tóxico o algún alimento, pero principalmente se debe al uso de medicamentos que no son adecuados durante el embarazo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hay medicamentos que son muy seguros de usar, pero hay otros que son, en realidad, no se deben usar porque producen teratogénesis. ¿Ok? Y en tercer lugar, vamos a ver unas tablas. Son hartos medicamentos que vamos a ver, pero sin embargo, vamos a tratar de ir viendo, o ustedes mismos van a ser capaces de ir visualizando cuáles serían los medicamentos en el área de ustedes y que se pueden usar y no se deben usar en el área. Bien, el uso de medicamentos del embarazo requiere un conocimiento importante de los especialistas y de las especialistas que van a trabajar con este grupo paciente. Matronas, médicos, odontólogas, odontólogos, enfermeras, requieren un conocimiento de el uso de medicamentos durante el embarazo. ¿Ya? De hecho, hay fármacos que se pueden usar en ciertos meses y en otros meses está prohibido. Por eso entonces es importante que se den cuenta. Fíjense que según estadísticas, hay malformaciones fetales. Ocurren entre el 3 al 6%. O sea, el uso no correcto de medicamentos puede generar daño. ¿Sí? Y eso lo van a poder ver en algunas familias que han tenido estos hijos con estas malformaciones. Los medicamentos tienen que ver con eso.
Los medicamentos son parte del 1 al 5% de esas malformaciones congénitas, así que no es un tema menor. O sea, imagínense si hay, no sé, 100.000 nacimientos, vayan asociando a cuántos de ellos se debe en las alteraciones por medicamento, ¿ya? El riesgo más importante está en el primer trimestre. Y eso es verdad. Si ustedes ven el desarrollo de la blástula, de la mórula, el desarrollo de las primeras etapas embrionarias son las más importantes porque ahí puede afectar los vasos sanguíneos, el proceso de crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, el primer trimestre generalmente es el que tiene más complejidad y eso es verdad. Otro problema que tenemos, que no es ético trabajar con embarazadas y hacer estudios clínicos en embarazadas, a no ser que la FDA, el ISP, la EMA, que la Agencia Europea de Medicamentos diga, necesitamos hacer estudios en embarazadas, ¿sí? En general son estudios muy difíciles de hacer, la mayoría de los comités de ética no lo hacen, no dejan hacer estudios en embarazadas. Por lo tanto, la información que hay disponible solamente es post-marketing, es decir, después de que el medicamento salió al mercado. ¿Ok? Así que la única aproximación que nos queda, el único approach, es que podamos hacer estudio en animales. Y eso obviamente igual ayuda a saber lo que es el efecto teratogénico. Sin embargo, no podemos decir que si una droga es teratogénica en animales vaya a ser dañina en humanos. Al revés, una droga que no es teratogénica en animales, no podemos decir que no es teratogénica en humanos. Por lo tanto, esto requiere una evaluación con mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, a veces sí, a veces coincide que una droga teratogénica en animales es teratogénica en adultos y en embarazadas, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha información que no se sabe. Y eso es uno de los problemas que tiene esta clase. Que mucha información se sabe a partir de estudios de animales solo, ¿ya? Una barrida bastante clásica, les recuerdo para los que estén escuchando esta clase y la estén estudiando, es muy importante tener en cuenta lo que es la farmacocinética. Recuerden que la farmacocinética es la sigla LADME, liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Y cada letra es un proceso farmacocinético que puede influir en que un medicamento, por ejemplo, se absorba muy rápido, no se absorba, se metabolice mucho, se metabolice poco, se diluya, no llegue a los tejidos, se elimine muy rápido, se elimine muy lento. Por lo tanto, son aspectos que se llaman farmacocinéticos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ocurre en el embarazo respecto a la absorción? Mira lo que ocurre. Disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal, disminuye la secreción de ácido, es decir, cambia el pH. Nosotros vimos que el ácido, el estómago no es un buen lugar para absorber medicamentos, porque tiene un pH ácido. En el duodeno es mucho más fácil que se absorban. Entonces, si cambia el pH, puede ser que haya medicamentos que se empiecen a absorber en el estómago. ¿Sí? Disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta el flujo sanguíneo cutáneo. Entonces, hay aspectos que hacen que los medicamentos, por ejemplo, cambien su absorción. Imagínense una crema, al haber más flujo, existe la posibilidad de que una droga ingrese mayor. Imagínense un anestésico al haber mayor flujo, puede ser que el medicamento dure menos. ¿Sí? Entonces, vayan pensando que en el embarazo pueden haber modificaciones en la farmacocinética. ¿Sí? Menor contacto con las microbiocidas intestinales, menor digestión proteica, mayor barrera de inmunidad innata, menor velocidad de absorción vía oral, mayor velocidad de absorción vía cutánea. ¿Lo van viendo? Entonces, eso trae consecuencias que en algunas situaciones puede ser positiva y en otras situaciones puede ser negativa. Miren lo que pasa con la distribución. Recuerden que la distribución es la capacidad que tienen los tejidos de pasar desde los líquidos, desde la sangre a los tejidos y viceversa. Miren lo que pasa con el agua. La progesterona, una de las cosas que hace es generar mayor retención de líquido, por un efecto tipo aldosterona. Entonces hay mayor líquido, mayor volumen, más volumen plasmático, aumenta la grasa, que es una de las características propias de la embarazada generalmente, que empiezan a tener más tejido adiposo en su cara, en su cuerpo, sobre todo en las extremidades en las extremidades superiores. ¿Sí? Hay menores proteínas plasmáticas, por lo tanto puede haber problemas en los medicamentos con alta afinidad a la albúmina.
¿Lo recuerdan eso que lo vimos cuando las drogas transmiten la albúmina? Entonces, miren lo que puede ocurrir. Se pueden generar acumulaciones de medicamentos. La concentración plasmática disminuye. Acumula un fármaco lipofílico. Aumenta el fármaco libre. O sea, una droga se puede hacer más tóxica. Entonces, estimadas y estimados, es súper importante que en el embarazo se administren los medicamentos conociendo las características propias del embarazo. ¿Qué pasa en el metabolismo? Que principalmente está en el hígado. Algunos citocromos, los CYP, pueden alterarse por aumento de la progesterona. La progesterona puede tener un efecto inductor. Metabolismo hepático en general sin cambios. Eso en general es verdad. Por suerte el hígado no se ve tan afectado en presencia del embarazo. Pero hay que tener algunas precauciones. Flujo sanguíneo hepático inalterado. Eso también está bien. ¿Sí? Por tanto, cuando las mujeres tienen mucha progesterona, podría haberse alterado. Baja probabilidad de inhibición enzimática, baja alteración de fármacos de alta extracción hepática, baja alteración de fármacos dependientes del flujo hepático. Por lo tanto, si ustedes pueden resumir, el hígado no se ve tan alterado en el embarazo. Por lo tanto, el metabolismo es uno de los procesos que no se ve alterado, ¿sí? En general. Pero si ustedes vieron la absorción sí y la distribución sí. ¿Qué pasa con la excreción? Si miran en detalle esta diapositiva, dice aumenta el flujo sanguíneo renal y aumenta casi en un 50% la velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, si tengo medicamentos altamente hidrosolubles, lo que pasa con los metabolitos o los metabolitos activos, tienden a eliminarse más rápido. Por lo tanto, en el caso de fármacos hidrosolubles, el tiempo de duración es menor. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven a una persona embarazada, las mujeres tienden a orinar más, su tasa de filtración glomerular es mayor. Otro aspecto que es importante que tengan en cuenta es la difusión de medicamentos a través de la placenta. ¿Sí? La placenta es algo muy parecido a la barrera hematoencefálica, que no cualquier cosa va a entrar. Por lo tanto, para que pueda ingresar algo, alguna molécula, algún nutriente, algún sistema, tiene que tener las características que hemos conversado siempre, que es la ley de Fick. El fármaco tiene que estar libre, tiene que ser liposoluble, tiene que ser pequeño en tamaño molecular y tiene que estar sin carga. Como los medicamentos cuando ingresan tienen esas propiedades, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que ingresan, son altamente liposolubles. Por ejemplo, imagínense los anestésicos, imagínense la epinefrina, imagínense las estatinas, que son medicamentos para bajar el colesterol, son fármacos altamente liposolubles. Imagínense las benzodiazepinas y clonazepam. Imagínense una mujer adicta, adicta, no, alguien que tenga una patología de salud mental y consuma todos los días clonazepam y más encima lo hacen en el embarazo. El THC, el tetrahidrocannabinol, los compuestos derivados de la marihuana, ¿sí? La cocaína. ¿Sí? Sobre todo en su forma base. Entonces, existe la alta posibilidad de que los fármacos puedan generar ingreso a la placenta y algunos de ellos pueden generar daños completos en el sistema. Ya, chiquillos, chiquillos, así que la ley de Fick es súper importante. Si la droga es chica, lipofílica y sin carga, tiene una alta probabilidad de penetrar. Muchos de ustedes han tenido la posibilidad de tener clases de embriología y le han mostrado diferentes etapas del proceso embrionario. Y nosotros en farmacología, si contamos la farmacología embrionaria, nosotros vamos a separar en tres partes el desarrollo embrionario. El primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, que yo le llamo la etapa de engorda, que tú ya estás en una etapa de desarrollo final. El primer trimestre es todo el desarrollo embrionario, ¿sí? El desarrollo embrionario y la organogénesis. Por eso mismo, chiquillas y chiquillos, es tan importante que los medicamentos se usen con mucha precaución en el primer trimestre, porque si estamos fallando el desarrollo de un órgano, eso se va a generar alteraciones en el sistema, un desarrollo cardíaco, un desarrollo vascular.
desarrollo de las extremidades, desarrollo del hígado, del vaso, del cerebro. Y ahí es donde están los principales problemas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos generando un desarrollo completamente embrionario. ¿Ya? Lo que quiero que por favor visualicen que el primera parte es la más importante. Miren, ahí está el corazón, el sistema nervioso central. ¿Mm? Así que, chiquillos y chiquillos, ténganlo muy en cuenta. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son estas alteraciones o mecanismos teratogénicos? ¿Sí? Pueden ser problemas cromosómicos, pueden ser monogénicos de un gen que genere un daño, puede ser policromosómico, por ejemplo, lo que pasa con los ojos, lo que pasa con la piel, con el color, ¿cierto? Hay personas que tienen alteración en los colores, ¿cierto? Son policromosómicos. Pero si ustedes se fijan, tenemos alteraciones ambientales. Y dentro de las ambientales tenemos las irradiaciones, las enfermedades de la mamá, las infecciones y tenemos fármacos. O sea, si ustedes se fijan, entonces tenemos teratogénesis producto de fármacos. Así que es muy importante conocer cuáles serían los fármacos que producen teratogénesis. Es por esto que la FDA hace muchos años atrás definió, clasificó los medicamentos de acuerdo a su seguridad en el embarazo. ¿Sí? Si ustedes miran con detalle al lado izquierdo, pueden encontrar desde la A a la X. Y ustedes se podrán imaginar qué significa la palabra X. Aquí está la definición del libro. Fíjense en la categoría A, que es lo que dice, estudios controlados en mujeres, o sea, estudios que se han podido hacer en mujeres, no demuestran riesgo para el feto, ¿sí? Por lo tanto, son fármacos que se pueden usar. Interpretación, no hay evidencia de riesgo aumentado en animales o en humanos. O sea que no hay ni estudio ni en humanos ni en mujeres que le diga que esta droga es peligrosa. Por lo tanto, A significa seguro. Después vamos a ver los medicamentos que se pueden usar que son categoría A. Son poquitos. Miren la categoría B. Dice, estudio en animales no indican riesgo para el feto y no hay estudio en humanos. O sea, ¿se dan cuenta que son muy poquitos los estudios en humanos? O estudios en animales que muestran un efecto adverso en el feto, pero estudios en mujeres embarazadas no han demostrado efecto para el feto. B, ¿qué es lo que es la interpretación? No hay evidencia de riesgo en estudios en animales, pero no hay suficiente datos en humanos. Significa que si uno lo puede decir de una forma muy coloquial, son casi seguros. Se pueden usar con seguridad, pero a lo mejor habrá que tener cuidado en algún trimestre. Y eso es lo que vamos a ver después. Cuidado en el trimestre tercero, precaución en el segundo trimestre. Pero en general lo puede usar un especialista sin mayor problema. ¿Ya? C. Estudios en animales han mostrado efectos teratogénicos o embriocidas, ¿cierto? La palabra sidas, del fármaco, pero no hay estudios en mujeres o no hay estudios disponibles ni en animales ni en mujeres. O sea, estamos viendo que ya hay un efecto teratogénico en animales, pero no lo podemos decir en humanos. ¿Qué dice la interpretación? Hay evidencia de riesgo en animales, pero no hay datos disponibles en humanos. Es decir, estos medicamentos se tienen que usar con precaución. A, seguro. B, casi seguros. C, con precaución. ¿Sí? Habría que estudiar muy bien la situación del paciente y lo más seguro que él o la especialista se lo va a indicar. Un ginecólogo, ustedes. ¿Sí? D, sí existe evidencia del riesgo para el feto humano, pero existen beneficios en algunas situaciones que hacen que el uso del fármaco aceptable para algunos casos. Situaciones que amenacen la vida, enfermedades graves para cualquier fármaco más seguro no pueden usarse o no son efectivos. Hay evidencia clara de aumento de riesgo que tiene que ser ponderada con los beneficios del tratamiento. Yo le llamo vida o muerte. ¿Realmente necesito usarlo? Entonces la categoría D te dice que lo puedes usar, pero probablemente yo lo que haría es una reunión clínica. Yo tendría que evaluarlo con los colegas, con los profesionales, y decir, ¿sabéis qué? Este medicamento lo vamos a tener que usar porque hay un riesgo, ¿sí? Pero los beneficios siguen siendo mayores a los riesgos, vida o muerte, por ejemplo.
Y ustedes podrán ver la categoría X, estudio en animales o en humanos, han demostrado normalidades fetales, han demostrado, o evidencia de riesgo fetal. Por lo tanto, el riesgo es claramente mayor a cualquier beneficio. Si ustedes lo quieren mirar desde el punto de vista del beneficio, la categoría A significa que el beneficio está muy arriba por sobre el riesgo. No hay riesgo. El B, el beneficio es un poquito menor, pero sigue siendo muy alto respecto al riesgo. La categoría C, el beneficio bajó, pero el beneficio sigue siendo un poquito mejor. Sí, yo diría un poco más alto que el riesgo. Y la categoría D, el beneficio está solamente por sobre el riesgo. El beneficio está sobre un riesgo. Y la categoría X significa que el beneficio está bajo el riesgo. Por lo tanto, no se pueden usar. ¿Ok? Ahí tienen la información para que lo analicen. Yo lo traté de demostrar de diferentes maneras. Lo importante entonces es que mientras nos acercamos a la X, el medicamento hay que hacerle una evaluación muy exhaustiva. Ahí ustedes pueden ver diferentes fármacos, compuestos químicos, que están dentro de la categoría. ¿Mm? Y ahí ustedes pueden ver varios nombres. Este es un resumen. Lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes vean son los medicamentos que vamos a ver ahora, ¿ya? Con más detalle. Uso con seguridad, use con información, use con precaución, evalúe riesgo-beneficio, contraindicados. ¿Ya, estimados y estimados? Así que este es el segundo objetivo, que sean capaces de reconocer las categorías. Por lo tanto, desde ahora en adelante, cuando ustedes estén mirando un folleto y diga que es categoría C, ustedes sean capaces de interpretar eso. Medicamento de categoría X no se puede usar. ¿Ok? Medicamento de categoría A es muy probable que usted lo va a poder ocupar. ¿Ok? Veamos algunas tablas con más detalle. Tengo aquí unas preguntas que quiero hacerle. ¿Qué medicamento usado en odontología, por ejemplo, son seguros en el embarazo? ¿Qué medicamento usado en odontología están contraindicados en el embarazo? Esas son preguntas que ustedes son importantes que se hagan. La pregunta que ustedes se deben hacer cada vez que a ustedes les preguntan, alguien les pregunta si se puede usar o no, ¿puede usarse en el embarazo? Entonces, para eso tienen que ser capaces de reconocer en qué categoría está el medicamento que ustedes están prescribiendo o les están preguntando. Recuerden que si no lo saben, lo pueden averiguar, ¿sí? No tienen por qué saberse de memoria todos los fármacos, pero sí tener un librito, tener una app, tener algo que me permita saber cuáles serían los medicamentos para poder tenerlo acceso rápido. Entonces, veamos la categoría. ¿Sí? Si ustedes se fijan, siempre dicen dosis recomendada, de acuerdo a la dosis que se prescribe. Ácido ascórbico, calcifediol, o sea, vitamina D, ¿sí? Calcio, ¿sí? Calcitriol, que es vitamina D, cianocobalamina, colecalciferol, fólico, folinato, hierro, levotiroxina. ¿Se dan cuenta que la mayoría son vitaminas? Hormona tiroidea, levotiroxina, piridoxina, potasio, tirosina, tocoferol. O sea, la mayoría de estas sustancias son sustancias tipo vitamínicas. Y tenemos el caso de la hormona, en este caso la levotiroxina. ¿Lo ven? Por lo tanto, generalmente son medicamentos que se dan en el embarazo. ¿Sí? Se da hierro, se da levotiroxina en el caso de un hipotiroidismo en el embarazo, que es muy común. La categoría B ya tenemos más. ¿Sí? Fíjense que tenemos varios medicamentos de los que están acá. Y si ustedes pueden ir acentuando algunos, tenemos los antibióticos. Amoxicilina, clavulánico, ampicilina. Tenemos antifúngico, anfotericina. ¿Sí? Acitromicina. Miren qué interesante, categoría B. ¿Sí? Vacampicilina, bupropión para dejar de fumar. Es un medicamento que se usa para dejar de fumar. ¿Sí? Cefaclor es una cefalosporina. Miren, la mayoría de las cefalosporinas, fíjense, el Cef, puro Cef. Miren la mayoría de los grupos que se encuentran. O sea, los medicamentos de la familia de las cefalosporinas, la amoxicilina, el clavulánico, la citromicina son categoría C, o sea, categoría B, disculpen. La cetiricina es un antialérgico, ¿sí? La clinda, que la vimos la otra vez, ¿se acuerdan? Categoría B. Clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario para los infartos.
Clorfenamina, ¿sí? Miren, clorexidina, ¿en qué categoría está? ¿Lo ven? Entonces es súper interesante esto porque muestra que muchos de los medicamentos que ustedes ocupan tienen utilidad bastante importante en el embarazo y se pueden usar con relativa seguridad. Están en categoría B, ¿sí? Miren, sigamos. Clotrimazol, categoría B. Cloxa, los dermatólogos que tienen estafilococo. La clozapina, que es un antipsicótico, ¿sí? La heparina, la dalteparina, la hermana de la heparina, categoría B. ¿Lo ven? Miren el diclofenaco, categoría B, ¿sí? Eso, ¿lo ven? Eritromicina, categoría B. Esomeprazol, medicamentos para la úlcera, para los reflujos, ¿sí? Famciclovir, que es un antiviral. Famotidina, un antirreflujo. Ibuprofeno, fluriprofeno. Glibenclamida para la diabetes. Ibuprofeno, categoría B, ¿lo ven? Entonces tenemos muchos medicamentos AINES que también se pueden usar con relativa seguridad en el embarazo. Entonces lo que yo les recomiendo es que separen los grupos por familia. ¿Qué antibióticos se pueden usar? ¿Qué AINES se pueden usar? Etcétera, etcétera. Y esto les va a ayudar harto para estudiar, porque son hartos, ¿sí? Infliximab es un medicamento que se ocupa para la artritis, ¿ya? Hoy en día tenemos hartas mujeres que tienen artritis y se tratan con infliximab y es bastante seguro. Miren la insulina, chiquillos. La insulina es para la diabetes, el bromuro para para el asma, para el EPOC, la lactulosa para los problemas digestivos, el lansoprazol. Miren quién está ahí, la lidocaína, categoría B, loratadina, para la alergia, metformina, categoría B, metildopa, para el embarazo y la hipertensión, metronidazol, su amigo de metronidazol, miren, ¿sí? Eso, miren quién está ahí, naproxeno. O sea, la mayoría de los medicamentos que usan las personas se pueden seguir usando en el embarazo porque son relativamente seguros. Eso está muy bien. ¿Sí? Nitrofurantoína, las mujeres que tienen infección urinaria. ¿Sí? Paracetamol, categoría B. La penicilina, ¿lo ven? La ranitidina, ¿sí? La terbinafina, si una mujer tiene eh, hongo, ¿sí? Y está embarazada y tiene hongo en las manos, en los pies, onicomicosis, se puede tratar sin ningún problema, ¿lo ven? Entonces, el mensaje es que ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Qué AINES son seguros? ¿Qué AINES son peligrosos? ¿Qué antibióticos son seguros? ¿Qué antibióticos son peligrosos? Y eso mismo les va a ir dando la capacidad de poder ir entendiendo lo que estamos conversando. Miren, chiquillos, no los quiero asustar, pero quiero que se den cuenta de que esta categoría es muy interesante porque la C es lo que más tenemos. Miren, está lleno. Y si ustedes se fijan en la C, empiezo a tener algunas indicaciones, ¿sí? Miren la ciclovir, el famoso ciclovir que se ocupa para los herpes. Ya no es llegar y usarlo. Hay que tener precaución. ¿Lo ven? El ácido alendrónico, el alopurinol para la gota. Miren la micacina. La micacina es un antibiótico de tipo aminoglicosis, categoría C. ¿Sí? Amitriptilina, un antidepresivo. Anastrozol, que es un anabólico. ¿Sí? La bacitracina, que es un antibiótico. Miren los corticoides, chiquillos y chiquillos. Peclometasona, betametasona. Son categoría C. O sea, cuando una persona requiere corticoides, hay que hacer una evaluación. Budesonida, corticoide, ¿sí? Buprenorfina, cafeína. O sea, la cafeína hay que tener precaución de usarla. Captopril, ¿sí? Veamos un medicamento que nos interesa. Por ejemplo, el Celecoxib. Miren la categoría que está. Celecoxib C. Y miren lo que pasa en el tercer trimestre. Se transforma a D. Así que aquí hay un dato que es muy importante que conozcan. El Celecoxib se usa con precaución en el embarazo, pero cuando la persona pasa al tercer trimestre, se transforma en categoría D. O sea, habría que usarlo en situaciones extremadamente particulares. ¿No ven? Ciprofloxacino, clobetasol, clobetasona. Miren, la claritromicina es categoría C. Si ustedes lo recuerdan, miren,
La acitromicina y la citromicina y la eritromicina están en categoría B y la claritromicina está en categoría C. ¿Lo ven o no? Entonces, dentro de los macrólidos, ¿cuál sería más recomendable usar en el embarazo? Usar eritromicina o acitromicina. Si va a usar claritromicina, lo tiene que usar con precaución. ¿Lo ven o no? Eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo. Miren la dexametasona, o sea, la mayoría de los corticoides están en categoría C, ¿sí? Eso es importante. La efedrina, el enalapril. Y miren quién está abajo. La epinefrina, la adrenalina, está en categoría C. Por lo tanto, chiquillas y chiquillos, es lo mismo usar lidocaína sola que usar lidocaína con epinefrina. Si usted ocupa lidocaína sola, está usando un fármaco casi seguro. Pero si usted a la lidocaína le pone adrenalina o epinefrina, pasa a ser categoría C. Por lo tanto, asume un riesgo mayor agregarle un vasoconstrictor. Entonces, si ustedes lo recuerdan, la lidocaína, ¿dónde está? Por ahí la vi. No lo recuerdo. Bueno, ustedes lo buscan después con más detalle. Así que aquí hay un dato que es súper importante, chiquillos. ¿Ya? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos el fentanilo. Fíjense, el fentanilo es categoría C. ¿Sí? Eh, tenemos la gentamicina. ¿Mm? La fluoxetina para el tratamiento de la depresión. Por ejemplo, hoy en día sabemos que para la depresión hay que usar sertralina. Sertralina es categoría B, ¿sí? La fluoxetina es categoría C, por lo tanto es más peligroso. Eso, estimadas y estimados, váyanse dando cuenta, medicamentos para hipertensión arterial, corticoides, irbesartán, ketoconazol, ketorolaco es categoría C, y D en el tercer trimestre, ¿lo ven? O sea, no podemos usar cualquier AINES en el embarazo porque es más peligroso. ¿Sí? Miren el meloxicam en qué categoría está, en categoría C. Entonces, claramente hay AINES que son mucho más seguros. Miren dónde está la mepivacaína, chiquillos, categoría C. La morfina, categoría C. ¿Sí? Eh, Nistatina, categoría C. ¿Mm? Omeprazol, categoría C. Paroxetina, ¿sí? Categoría C. Eso, para que ustedes lo vayan viendo. Categoría D. Estos medicamentos son de vida o muerte. O sea, se tienen que usar en situaciones extremadamente importantes. Miren la aspirina, ácido acetil salicílico en el tercer trimestre, fenitoína, litio, se tienen que usar litio para el trastorno bipolar, en caso de vida o muerte. Midazolam, no es llegar a usar midazolam. La nicotina, o sea, está prohibida en el embarazo. ¿Sí? Ácido valproico para la gente que tiene epilepsia. Y finalmente está la categoría X, atorvastatina, lovastatina, que son para bajar el colesterol, estradiol. O sea, las hormonas deberían estar prohibidas. Finastería, un medicamento para el pelo, para que crezca pelo. Una benzodiazepina se llama flurazepam. Lovastatina, misoprostol, ¿sí? Nandrolona, raloxifeno, simvastatina, la vacuna de las paperas. El misoprostol, chiquillo, lo que hace es mayor desprendimiento del- de toda la zona de la placenta. Y eso puede pues, generar un aborto. Pero aparte del aborto, la persona se puede morir, ¿sí? Así que no es llegar y usar misoprostol cuando las personas quieren abortar. Por eso que hay que ir a los hospitales y hay tres causales en las cuales puede usar misoprostol. ¿Mm? Los demás se lo consiguen en el mercado, lamentablemente en el mercado negro. ¿Mm? Así que, chiquillos, aquí tenemos la categoría X. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero pedir? Como autoestudio para ustedes. Les quiero pedir que hagan ¿cuáles son los AINES que se pueden usar? Hagan una clasificación de todos los AINES de las tablas que acabamos de ver y defínanlo en qué grupo están. Definan los anestésicos.
con o sin epinefrina. Y la epinefrina, ¿sí? Los corticoides, ¿en qué familia están? ¿En qué grupo están principalmente los corticoides? Los antivirales, los antifúngicos. Es decir, todos los medicamentos que tengan que ver con la odontología, ustedes le van a poder establecer una categoría. Y el solo hecho de saber, mira, este fármaco es categoría B. Se puede usar relativamente con cuidado. Este fármaco es relativa D. ¿Ya? Así que esa tarea yo quiero que la hagan porque va a ser de mucha utilidad para el aprendizaje. Porque acuérdense que a mí no me interesa que se aprendan las tablas, me interesa que las analicen y las junten. ¿Ok? ¿Y cuándo se pueden usar los fármacos en el embarazo? Se pueden usar como profiláctico, por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico se ocupa como profiláctico para prevenir problemas. Se permite la cerrada del tubo neural para que no se genere la espina bífida. Terapéutico, por ejemplo, muchas de las mujeres tienen hipotiroidismo porque la guagua le ocupa la tiroides. La tiroides se forma después, entonces se produce un hipotiroidismo en el embarazo. Y eso hace que usted requiera el fierro, ¿sí? Pueden haber algunas hipertensiones que son propias del embarazo, por lo tanto, son terapéuticas. Y tratamientos crónicos. Imagínense una persona que tenga una depresión crónica y se embarace. Imagínense una persona que tenga epilepsia, ¿sí? Entonces, esas personas las personas que son diabéticas tipo 1 de por vida van a tener que usar medicamentos. Por lo tanto, cuando se embarazan, tienen que tener mucho cuidado con los medicamentos que están usando. Así que, chiquillas, esto es para ustedes. Si ustedes tienen una enfermedad crónica, ¿sí? Tienen que evaluar el embarazo. No pueden llegar y embarazarse tan fácilmente porque hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que están usando. ¿Se imaginan ustedes son tienen epilepsia? Entonces, ah, hay que tener mucha precaución, ¿ya? Y en el caso de los fetales lo mismo, ¿ya? Entonces, tanto la mamá como el feto puede requerir algunos medicamentos en particular. ¿Ya? Eso. Así que, estimadas y estimados, terminando la clase, leo textual esto. En resumen, cada medicamento tiene su propia forma de ser prescrito en el embarazo. Y eso es verdad. La terapia debe ser individualizada respecto a analgésicos, antiinflamatorios, anestésicos, con o sin vasodilatador, antibacteriano, antimicótico, antivirales. Ahí tienen un ejemplo de lo que tienen que buscar. Y deben tener muy claro, y se los tengo puesto desde el verdecito oscuro hasta el rojo. Categoría A, uso seguro. Categoría B, uso seguro, pero precaución en cierto trimestre. Categoría C, decisión clínica de usar, ¿sí? Precaución. Categoría D, vida o muerte, porque el beneficio es un poquito mejor que el riesgo. Y la categoría X ya saben que no se pueden usar porque está demostrado en animales y en humanos que producen efectos teratogénicos, malformaciones, problemas de ventilación, parto prematuro, todas las alteraciones perinatales asociadas. ¿Ok? Bien. Así que de los fármacos que están puestos acá, yo lo que espero que ustedes sean capaces de identificar los diferentes fármacos de cada una de estas familias e identificar cuáles son los más seguros y cuáles son los más peligrosos. Bien, espero que estén muy bien y nos vemos en alguna otra oportunidad. Adiós.